El teléfono de Adrián vibró sobre el escritorio de cristal. Era Laura, su compañera de la firma de arquitectura. Extraño. Laura nunca llamaba después de las 7. Adrián, necesito decirte algo. Su voz sonaba tensa. Sé que no es asunto mío, pero... David, lo he visto 3 veces esta semana con el mismo hombre. No parecían solo amigos. El mundo de Adrián se detuvo. 34 años, una carrera consolidada, 3 años construyendo una vida con David. Todo se tambaleaba con una simple llamada. ¿Estás segura? Lo siento mucho, pensé que debía saberlo. Adrián colgó y se quedó mirando la pantalla. Los últimos 6 meses se reorganizaron en su mente como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Las reuniones nocturnas que se alargaban, los fines de semana donde David prefería quedarse trabajando, la creciente distancia en la cama, las conversaciones que se habían vuelto mecánicas. Revisó el teléfono de David. No fue difícil. La contraseña seguía siendo la misma. La fecha de su primer aniversario. Qué irónico. Los mensajes con Esteban comenzaban hacía 7 meses. Al principio parecían profesionales, luego se volvieron personales, después íntimos. Las últimas semanas eran explícitas. Planes, encuentros, promesas. Ya no aguanto esta farsa con Adrián, había escrito David 2 días atrás. Adrián sintió náuseas. No era solo la traición, era la frialdad con la que David había mantenido la mentira, durmiendo a su lado, besándolo por las mañanas, fingiendo que todo estaba bien. Metió ropa de David en 2 maletas y las dejó junto a la puerta. No había lágrimas todavía, solo una rabia fría que le quemaba el pecho. David llegó a las 9:30. Venía silbando, relajado. Se detuvo al ver las maletas. ¿Qué es esto? 7 meses, dijo Adrián, su voz controlada. 7 meses con Esteban. El rostro de David se tensó, pero no mostró sorpresa. No intentó negarlo. Eso fue lo que más dolió. ¿Cómo te enteraste? ¿Eso es lo único que te preocupa? Adrián sintió que la rabia desbordaba. No cómo me siento, no si esto me destroza, solo cómo me enteré. Adrián, esto iba a pasar tarde o temprano. Tarde o temprano. Llevamos 3 años juntos. Compramos este apartamento juntos. Hablamos de casarnos. Yo nunca les hablé de casarnos. Eras tú quien insistía. Cada palabra estaba era un golpe. David se acercó a las maletas con una tranquilidad insoportable. Está bien, probablemente es mejor así. ¿Mejor? Adrián no podía creer lo que escuchaba. ¿Mejor para quién? ¿Para ti? ¿Para poder estar con Esteban sin tener que esconderte? No voy a disculparme por haberme enamorado de otra persona. No te pido una disculpa por enamorarte. Te pido una explicación por mentirme durante meses, por hacerme creer que éramos felices, por dormir conmigo mientras planeabas tu futuro con otro. David suspiró, como si Adrián fuera el que estaba siendo irracional. Ya no te amaba, Adrián. Hace tiempo que no te amo. Me di cuenta hace 1 año, pero no sabía cómo decírtelo. Eres bueno, responsable, estable, pero no es suficiente. Necesito algo más. ¿Y ese algo más es Esteban? Esteban me hace sentir vivo, me hace reír. No todo gira alrededor del trabajo y los planes a futuro. Adrián sintió que algo se rompía en su interior. No era solo el final de una relación, era el descubrimiento de que había estado viviendo una ilusión, que el hombre al que amaba nunca existió realmente. Vete, dijo, su voz finalmente quebrándose. Vete ahora. David tomó las maletas sin prisa, sin drama. Antes de salir, se volvió. Algún día me lo agradecerás. No puedes construir una vida con alguien solo porque es la opción segura. La puerta se cerró. Adrián se quedó de pie en medio de la sala. El apartamento que habían elegido juntos, decorado juntos, donde habían planeado un futuro que ahora era ceniza. El teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de su hermana menor, Sofía. Papá está preguntando por ti. Dice que hace semanas que no lo llamas. ¿Todo bien? Adrián miró el mensaje. Su padre no sabía nada sobre David, sobre su vida real. Durante años, Adrián había mantenido la distancia, inventando excusas, evitando presentar a David como lo que era. Su familia en Murcia vivía en una burbuja conservadora donde estas cosas no pasaban. Ahora David se había ido y Adrián se preguntaba si todo el dolor valía la pena.
3 años escondiéndose de su propia familia, 3 años construyendo una vida que podía ser borrada sin consecuencias, porque oficialmente esa vida nunca existió. Esa noche, Adrián no durmió, se quedó en el sofá, mirando el techo, sintiendo como todo lo que había construido se desmoronaba, y lo peor aún, no había llegado. Al día siguiente, en la oficina, las miradas fueron diferentes. Laura evitaba su vista. Miguel, su jefe, lo llamó a su oficina. Adrián, necesitamos hablar sobre el proyecto de Alicante. ¿Hay algún problema? El cliente prefiere trabajar con otro arquitecto. Nada personal, pero era personal. Adrián lo sabía. Los rumores ya habían empezado a circular. En una firma conservadora como la suya, estos asuntos importaban más de lo que nadie admitía abiertamente. Entiendo. Es solo este proyecto. Los demás siguen en pie. Adrián asintió, pero algo en el tono de Miguel le decía que esto era solo el principio. Esa tarde recibió una llamada de su padre. Su corazón se detuvo. Adrián, tu tía Carmen, me contó algo muy extraño. Dice que vio en redes sociales fotos tuyas con un hombre, fotos de hace meses. ¿Quién es David? El silencio se extendió. Adrián cerró los ojos. Papá, necesitamos hablar. No me digas que... La voz de su padre se endureció. No me digas que esas murmuraciones son ciertas. No son murmuraciones. La línea quedó en silencio. Luego, su padre habló con una frialdad que Adrián nunca había escuchado. No tengo un hijo así. Clic. La llamada terminó. Adrián se quedó sosteniendo el teléfono, sintiendo cómo su mundo se desintegraba por segunda vez en 24 horas. Primero David, ahora su padre. Se dejó caer en la silla. Las paredes de su oficina parecían cerrarse sobre él. Afuera, la vida continuaba como si nada. Pero para Adrián, todo había cambiado, y lo peor estaba por venir. 3 días después de la llamada con su padre, Adrián seguía sin poder concentrarse. Los planos frente a él no tenían sentido. Las líneas se difuminaban. Había dormido apenas 6 horas en total. Su teléfono vibró. Era Sofía. Adrián, ¿qué pasó con papá? No quiere hablar de ti. Mamá está preocupada. No respondió. ¿Qué podía decir? Que su padre lo había borrado de su vida con una simple frase. Que 34 años de ser su hijo habían sido cancelados por una conversación de 2 minutos. Miguel apareció en la puerta de su oficina sin tocar. Adrián, tenemos que hablar. Ahora. El tono no era amistoso. Adrián lo siguió hasta la sala de juntas. Dentro estaban 2 socios de la firma y la directora de recursos humanos. Siéntate, dijo Miguel. ¿Qué sucede? Hemos recibido quejas, de clientes, de algunos colegas, sobre tu situación personal. ¿Mi situación personal? Tu orientación, intervino uno de los socios. Fernando, sin rodeos. Algunos clientes no se sienten cómodos trabajando contigo. Esto es una firma que maneja proyectos importantes. Nuestra reputación depende de la confianza. Adrián sintió que la sangre le hervía. Mi trabajo habla por sí mismo. He traído más contratos que nadie en los últimos 2 años. No se trata de tu capacidad profesional, dijo Miguel, incómodo. Es una cuestión de imagen, de relaciones públicas. Esto es discriminación. La directora de recursos humanos intervino con voz profesional y fría. No estamos despidiéndote, simplemente te estamos ofreciendo una reestructuración. Podrías trabajar desde casa, manejar proyectos más pequeños, menos visibles. Sería temporal hasta que las aguas se calmen. O sea, esconderme. O sea, adaptarte a las circunstancias, corrigió Fernando. Mira, Adrián, todos tenemos que hacer sacrificios. Esto no es personal. ¿No es personal? Adrián se levantó. Me están apartando porque algunos clientes son homófobos y ustedes prefieren proteger esos contratos antes que a sus empleados. Somos una empresa, tenemos responsabilidades, dijo Fernando. Yo también tengo responsabilidades, conmigo mismo. Miguel suspiró. Adrián, sé razonable. Esto te beneficia también. Evitas confrontaciones, mantienes tu salario, das tiempo a que todo pase. Nada va a pasar. Seguiré siendo gay la semana que viene y el año que viene. El silencio fue pesado. Fernando se puso de pie. Entonces te sugerimos que consideres tus opciones. Piénsalo durante el fin de semana.
Si no aceptas la reestructuración, tendremos que evaluar tu continuidad en la firma. Adrián salió de la sala con las piernas temblando. Laura lo esperaba en el pasillo. Claramente había escuchado todo. «Lo siento», susurró. «Intenté hablar con Miguel, pero no es tu culpa. Esto no está bien, Adrián. Nada está bien, Laura». Esa noche, Adrián se sentó en su apartamento vacío, sin David, sin el apoyo de su familia, ahora sin su trabajo. Todo se había derrumbado en una semana. El teléfono sonó. Era su madre. «Adrián, por favor, habla con tu padre. Está muy alterado». «¿Alterado él? Yo soy quien fue rechazado». «Hijo, tienes que entenderlo. Él es de otra generación. Esto es difícil para él». «Y para mí no», su madre suspiró. «¿Por qué nunca nos dijiste nada? ¿Por qué nos ocultaste esto durante años?» «Porque sabía exactamente cómo reaccionarían». «Eso no es justo. Somos tu familia». «Una familia que me rechaza por ser quien soy». «No te rechazamos. Solo necesitamos tiempo para procesarlo». «No hay nada que procesar, mamá. Soy gay. No va a cambiar. No es una fase. No es una decisión. Tu padre dice que esto es por vivir en Valencia, por juntarte con ciertas personas, que si volvieras a casa...» ¿A casa? Adrián sintió la rabia explotar. ¿A esconderme? ¿A fingir que soy alguien que no soy? ¿A vivir una mentira para hacerlos sentir cómodos? Es solo que... esto es tan repentino. No es repentino. Llevo siendo gay toda mi vida, solo que ustedes se negaron a verlo. Adrián, por favor. Mamá, necesito que me digas algo. ¿Me amas? ¿Me amas como soy? El silencio al otro lado de la línea fue devastador. Siempre te he amado, pero... No hay peros en el amor. O me amas o no me amas. Necesito tiempo, Adrián. Tu padre también. Esto ha sido un golpe muy fuerte para nosotros. ¿Un golpe para ustedes? Adrián sintió las lágrimas finalmente llegar. Yo acabo de perder a mi pareja, mi trabajo está en riesgo, y ahora pierdo a mi familia. Pero claro, ustedes son las víctimas. No lo pongas así. ¿Cómo quieres que lo ponga? Dime, mamá, ¿qué es lo correcto aquí? ¿Negar quién soy? ¿Volver al armario? ¿Hacer que nunca existí? Eso no es lo que queremos. Pero es lo que están pidiendo. Su madre comenzó a llorar. Solo quiero a mi hijo de vuelta. Nunca me fui. Ustedes son los que me están echando. Colgó antes de que su madre pudiera responder. Se dejó caer en el suelo, finalmente permitiéndose llorar. No era solo dolor, era furia. Furia contra David por la traición, contra su familia por el rechazo, contra su trabajo por la cobardía, contra el mundo por hacerle sentir que ser él mismo era un crimen. El lunes, Adrián llegó temprano para la oficina. Había tomado una decisión durante el fin de semana. Entró a la oficina de Miguel. No voy a aceptar la reestructuración. Miguel pareció genuinamente sorprendido. Adrián, piénsalo bien. Estás renunciando a una carrera sólida. Estoy renunciando a trabajar con cobardes. Eso es injusto. ¿Injusto? Ustedes me están pidiendo que desaparezca porque algunos clientes no aprueban mi vida personal. Eso es injusto. Miguel suspiró. Entonces acepta tu renuncia. Tienes 2 semanas para finalizar proyectos pendientes. No necesito 2 semanas. Me voy hoy. Adrián salió de la oficina sin mirar atrás. Laura corrió tras él. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero no voy a quedarme donde no soy bienvenido. Esa noche, solo en su apartamento, Adrián se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. Sin trabajo, sin familia, sin pareja. A los 34 años, su vida era un campo de ruinas. Su teléfono vibró. Era Sofía. No estoy de acuerdo con papá. Sigues siendo mi hermano. Siempre lo serás. Te amo. Adrián leyó el mensaje 3 veces. En medio del desastre, una luz pequeña. Pero, ¿sería suficiente? 2 meses después, Adrián miraba el saldo de su cuenta bancaria. Los números eran cada vez más pequeños. Había enviado su currículum a 17 firmas de arquitectura en Valencia. 14 ni siquiera respondieron. 2 le dijeron que no había vacantes. Una lo citó a una entrevista que nunca se concretó. Sabía por qué. Fernando había sido eficiente esparciendo rumores. Problemas personales, conflictos con clientes, actitud poco profesional, nada explícito, nada demandable,
pero suficiente para cerrarle puertas. El alquiler del apartamento vencía en 2 semanas. Sin los ingresos de David, sin su propio salario, no podía pagarlo. Había considerado venderlo, pero el mercado estaba lento y necesitaba dinero ya. Sofía lo llamaba cada semana. Era la única conexión que le quedaba con su familia. Papá sigue sin querer hablar de ti. Mamá llora cuando cree que no la veo. ¿Y tú? ¿Estás bien? Yo estoy bien, Adrián, pero tú no lo estás. ¿Cuándo vas a dejar de fingir? No finjo. Te conozco. Estás cayendo y no pides ayuda. No hay nadie a quien pedirle ayuda. Estoy yo. Adrián cerró los ojos. Sofía tenía 26 años. Trabajaba como profesora en Murcia. Apenas ganaba para ella misma. No voy a ser tu carga. No serías una carga. Serías mi hermano que necesita apoyo. Sofía, estoy bien. Pero no estaba bien. Cada día era más difícil levantarse. Las entrevistas fantasma continuaban. Una empresa de Barcelona mostró interés inicial, pero después de una videollamada, el tono cambió. Adrián supo que habían investigado, habían hecho llamadas, habían descubierto los problemas. Una tarde recibió un mensaje de un número desconocido. Adrián, soy Esteban, necesitamos hablar. La rabia fue inmediata. Esteban, el hombre por quien David lo había dejado, el hombre que había destruido 3 años de su vida. No tengo nada que hablar contigo. Es sobre David. Por favor, es importante. Adrián dudó, luego respondió con una dirección. Un café público. No iba a darle ventaja alguna. Esteban llegó puntual. Era más joven de lo que Adrián imaginaba. 28, quizás. Nervioso. Gracias por venir. Tienes 5 minutos. Esteban respiró profundo. David me dejó. Adrián no sintió satisfacción, solo cansancio. ¿Y eso es mi problema? No, pero necesitas saber algo. David nunca te fue fiel. Yo no fui el primero. Hubo otros antes. Durante los 3 años que estuvieron juntos, las palabras golpearon como puños. ¿Por qué me dices esto? Porque me hizo lo mismo. Me prometió exclusividad. Me dijo que tú eras el pasado. 2 meses después, lo encontré con otro. Cuando lo confronté, se rió. Dijo que yo era ingenuo si creía que iba a cambiar. Adrián sintió náuseas. No entiendo qué quieres de mí. Nada. Solo pensé que merecías saberlo. Que no fue tu culpa. David es así. Usa a la gente y los descarta cuando se aburre. ¿Y tú? ¿También eres así? Sabías que tenía pareja cuando empezaste con él. Esteban bajó la mirada. Sí, y me arrepiento. Creí que era diferente, que lo nuestro era especial. Fui un idiota. Fuiste un cómplice. Lo sé, por eso estoy aquí. No espero tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Esteban se levantó y dejó dinero sobre la mesa para el café que ninguno había tocado. Una cosa más. David está diciendo cosas sobre ti, a gente que conoces, mintiendo sobre por qué terminaron. Dice que eras controlador, celoso, que lo asfixiabas. Por supuesto que lo hace. Pensé que debías de saberlo. Cuando Esteban se fue, Adrián se quedó sentado, procesando. Todo había sido una mentira, los 3 años completos, no solo los últimos meses, todo. Esa noche, Adrián tomó una botella de vino, luego otra. El alcohol no hacía que el dolor desapareciera, pero lo hacía más borroso. Se encontró buscando fotos antiguas con David. Se odió por hacerlo, pero no podía parar. Su teléfono sonó. Era Laura. Adrián, necesito contarte algo. David ha estado hablando con gente de la industria. Está diciendo que tú fuiste la razón por la que perdiste tu trabajo, que tu comportamiento era errático, que tenías problemas. ¿Y le creen? Algunos sí, lo siento. Adrián colgó, apagó el teléfono, terminó la segunda botella, despertó en el suelo de la sala. El sol entraba brutal por la ventana. Le dolía todo. El teléfono tenía 12 llamadas perdidas de Sofía. La llamó de vuelta. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Aquí, solo dormí mal. Adrián, ven a Murcia, aunque sea unos días. Puedes quedarte conmigo. Papá vive ahí muy. No tienes que verlo, por favor. No puedes seguir así. ¿Así cómo? Solo, hundiéndote, dejando que todo esto te destruya. Ya me destruyó Sofía. No queda nada que destruir. Claro que queda. Quedas tú. Y mereces más que esto. Después de colgar, Adrián miró a su alrededor.
El apartamento estaba desordenado, no había limpiado en semanas. Facturas sin pagar se acumulaban en la mesa. Su ropa del gimnasio colgaba hace días sin lavar. ¿Cuándo había dejado de importarle? Intentó trabajar en un proyecto freelance que había conseguido en línea, un diseño simple para una remodelación pequeña, pero las ideas no llegaban. La pantalla se quedaba en blanco, su mente también. El casero llamó. Adrián, necesito el pago de este mes y el próximo, o tendremos que buscar otro inquilino. Lo tendré la próxima semana. Eso dijiste la semana pasada. Por favor, solo dame un poco más de tiempo. Hasta el viernes. Después, inicio los trámites de desalojo. Adrián colgó y se dejó caer en el sofá. El viernes era en 3 días. No tenía ni que ese dinero. No tenía ningún dinero. Esa noche se encontró en el balcón, mirando la ciudad. 6 pisos abajo, la vida continuaba. Gente caminando, riendo, viviendo, mientras él se desmoronaba en silencio. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy Javier. Tu hermana me dio tu número. Soy psicólogo. Me contó por lo que estás pasando. No tienes que responder. Solo quiero que sepas que hay ayuda disponible, cuando estés listo. Adrián miró el mensaje largo rato. Luego lo borró. No estaba listo para ayuda. No estaba listo para nada. El viernes llegó. No tenía el dinero del alquiler. El casero fue claro. Tenía 30 días para desocupar. Adrián empacó lo esencial en 2 maletas. El resto lo dejó. Ya no importaba. Llamó a Sofía. Acepto tu oferta. ¿Puedo quedarme contigo? Claro que sí. ¿Cuándo llegas? Mañana. Esa noche, Adrián durmió por última vez en el apartamento que había sido su hogar. En las paredes todavía quedaban marcas de los cuadros que David había llevado, fantasmas de una vida que ya no existía. A la mañana siguiente, cerró la puerta sin mirar atrás. Valencia había sido su sueño. Ahora era solo otro lugar donde había fracasado. El tren a Murcia salía a las 11. Adrián se sentó junto a la ventana y vio cómo la ciudad desaparecía. 34 años. Y no le quedaba nada. Sofía vivía en un apartamento pequeño cerca del centro de Murcia. Una habitación, una sala que también servía como comedor, una cocina diminuta. Le ofreció su cama y ella durmió en el sofá. Es temporal, dijo Adrián la primera noche. En cuanto consiga trabajo, buscaré algo propio. Quédate el tiempo que necesites. Pero las semanas pasaban y el trabajo no llegaba. Adrián enviaba currículums, pero las respuestas eran las mismas. O peor, ninguna respuesta. Murcia era más pequeña que Valencia. Los rumores viajaban más rápido. Una tarde, Sofía llegó del colegio y lo encontró exactamente donde lo había dejado, en el sofá, mirando el techo. Adrián, esto no puede seguir así. ¿Qué quieres que haga? Que hables con alguien. Javier, el psicólogo del que te hablé, trabaja en una clínica cercana. Ofrece consultas a precios accesibles. No necesito terapia. Llevas 2 meses sin salir apenas. Apenas comes. No buscas trabajo con energía. Esto es depresión, Adrián. Estoy bien. No lo estás. Y no hay vergüenza en pedir ayuda. Adrián se levantó, frustrado. ¿Ayuda? ¿Qué va a hacer un psicólogo? ¿Borrar el hecho de que perdí todo? ¿Que mi propia familia me rechazó? ¿Que mi carrera está destruida? No, pero puede ayudarte a procesar todo eso, a encontrar una manera de seguir adelante. No quiero seguir adelante. Estoy cansado, Sofía, cansado de luchar, cansado de pretender que todo va a mejorar. Sofía se sentó a su lado, le tomó la mano. Sé que duele, sé que sientes que no hay salida, pero la hay, siempre la hay. Solo necesitas ayuda para encontrarla. Adrián sintió las lágrimas llegar. Llevaba semanas conteniéndolas. No sé cómo arreglar esto. No tienes que arreglarlo solo. Al día siguiente, Sofía lo llevó a la clínica. Javier resultó ser un hombre de unos 40 años, voz calmada, presencia tranquilizadora. No había juicio en su mirada. Sofía me contó un poco sobre tu situación, pero me gustaría escucharlo de ti. Adrián dudó, luego empezó a hablar, y una vez que comenzó, no pudo parar. Todo salió: David, la traición, el trabajo, su padre, la caída. 30 minutos sin interrupción. Cuando terminó, se sentía vacío, pero también extrañamente aliviado.
Has pasado por varios duelos simultáneos, dijo Javier. La pérdida de tu pareja, tu trabajo, tu familia, tu hogar. Es normal sentirte abrumado. ¿Normal? No hay nada normal en esto. La situación no es normal, pero tus reacciones sí lo son. Estás procesando un trauma masivo. Tu mente está tratando de protegerte apagándose. ¿Y cómo lo arreglo? No es algo que se arregla, es algo que se procesa, paso a paso. Las sesiones con Javier se volvieron semanales. Al principio, Adrián era reticente, pero gradualmente comenzó a abrirse. Javier tenía una forma de hacer las preguntas correctas, de señalar patrones que Adrián no había visto. Has vivido mucho tiempo tratando de encajar, dijo Javier en una sesión. Primero con tu familia, escondiéndoles quién eras. Luego, con David, aceptando migajas de afecto. Después en tu trabajo, siendo perfecto para que nadie pudiera criticarte. ¿Cuándo has vivido para ti? La pregunta lo golpeó como un puñetazo. No sé si alguna vez lo he hecho. Entonces quizás esta caída, por dolorosa que sea, es una oportunidad para reconstruirte, pero esta vez desde quién eres realmente, no desde quién crees que debes ser. Después de un mes de terapia, Javier sugirió algo nuevo. Hay un grupo de apoyo que se reúne aquí, personas LGBT+, que han pasado por situaciones similares. Rechazo familiar, problemas laborales, relaciones difíciles. Creo que podrías ayudarte a escuchar sus historias y compartir la tuya. No soy bueno con grupos. No tienes que hablar si no quieres. Solo escucha. Adrián fue por insistencia de Sofía. El grupo se reunía los martes por la noche, 8 personas sentadas en círculo. Javier facilitaba. Esa noche, un hombre de unos 50 años habló. Se llamaba Antonio. Mi esposa me dejó cuando le dije la verdad después de 20 años de matrimonio. Mis hijos no me hablaron durante 3 años. Perdí mi negocio porque los clientes se fueron. Pasé por lo más oscuro que pueden imaginar. Adrián sintió que algo se movía en su pecho. No estaba solo. ¿Y cómo saliste de eso, no? Preguntó alguien. Con ayuda, con terapia, con este grupo, y aceptando que no puedo controlar cómo reaccionan los demás. Solo puedo controlar quién soy yo y cómo respondo. Después de la sesión, Antonio se acercó a Adrián. Primera vez, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Se nota tanto? Se nota. Tienes esa mirada de alguien que acaba de perderlo todo. Así es. Va a mejorar. No hoy, quizás no mañana, pero va a mejorar. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque yo estuve donde estás tú. Y mira, sigo aquí, sigo de pie. Adrián comenzó a asistir regularmente. Escuchaba historias de otros, de rechazo, de dolor, de reconstrucción. Lentamente empezó a hablar también, a compartir su propia historia. Una noche, después del grupo, Javier lo detuvo. ¿Cómo te sientes? Menos solo. Eso es progreso. Pero sigo sin trabajo, sigo sin familia. Sigo sin dirección. El trabajo llegará. Tu familia, eso está fuera de tu control, pero la dirección, esa la construyes tú. No sé por dónde empezar. Empieza por algo pequeño, un proyecto, algo que te apasione, no por dinero, por ti. Esa noche, Adrián abrió su computadora por primera vez en semanas, no para buscar trabajo, para diseñar. Comenzó a dibujar una casa, no para un cliente, para él, la casa que siempre había querido crear, sin restricciones, sin clientes exigentes, sin presiones. Trabajó hasta las 3 de la mañana. Por primera vez en meses, sintió algo parecido a la satisfacción. Sofía lo encontró dormido frente a la computadora. En la pantalla, un diseño hermoso. Sonrió. 3 meses después de llegar a Murcia, Adrián recibió un mensaje de Laura. Un amigo mío está abriendo un estudio pequeño en Barcelona. Busca a arquitectos. Le hablé de ti. Está interesado. Adrián miró el mensaje largo rato. Barcelona. Una nueva ciudad. Un nuevo comienzo. Pero esta vez, algo era diferente. No estaba huyendo. Estaba eligiendo. Habló con Javier al respecto. ¿Crees que estoy listo? ¿Tú crees que estás listo? No lo sé. Sigo teniendo días malos. Días donde no quiero levantarme. Esos días seguirán existiendo, pero ahora tienes herramientas para manejarlos. Tienes una red de apoyo, y lo más importante, tienes una comprensión más clara de quién eres. Tengo miedo.
El miedo es normal, es señal de que te importa. La pregunta es, ¿vas a dejar que el miedo decida por ti? Adrián pensó en todo lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Claridad, fuerza, autenticidad. Voy a ir a Barcelona. Sofía lo abrazó cuando le dijo: Estoy orgullosa de ti. No he hecho nada todavía. Has sobrevivido, has luchado, has elegido seguir viviendo, eso es todo. La noche antes de partir, el grupo hizo una despedida improvisada. Antonio le dio un abrazo fuerte. Vas a estar bien, Adrián, y si no, ya sabes dónde encontrarnos. En el tren a Barcelona, Adrián miró por la ventana. El paisaje cambiaba rápidamente, como su vida. No sabía qué les esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza, y eso era suficiente para empezar. Barcelona era ruidosa, caótica, liberadora. Adrián llegó un lunes por la mañana con 2 maletas y la dirección del estudio de arquitectura donde trabajaría. El fundador, Ramón, era un hombre de 60 años que había construido su carrera diseñando espacios inclusivos. Laura me habló mucho de ti, dijo durante la primera reunión, y de lo que pasaste en Valencia. Adrián se tensó. Entiendo si eso es un problema. ¿Un problema? Al contrario, necesito gente que entienda lo que significa luchar por existir. Mis proyectos son para comunidades marginadas, centros comunitarios, viviendas sociales, espacios seguros. No puedes diseñar para personas que no entienden qué significa sentirse invisible. Por primera vez en un año, Adrián sintió que podía respirar en un espacio de trabajo. El estudio era pequeño, solo 5 personas, pero el ambiente era diferente. Nadie preguntaba sobre su vida personal con morbo. Nadie susurraba. Cuando Adrián mencionó casualmente que había tenido pareja, nadie se inmutó. Mi esposo y yo llevamos 15 años juntos, dijo Clara, otra arquitecta del equipo. Barcelona no es perfecta, pero al menos aquí puedes caminar de la mano sin que te griten. Adrián encontró un apartamento compartido en el barrio de Gracia. Sus compañeros eran una mezcla: estudiantes, artistas, trabajadores jóvenes. Nadie conocía su pasado, nadie lo juzgaba. Era anónimo de una manera liberadora. Los primeros meses fueron de adaptación. El trabajo era exigente, pero satisfactorio. Ramón le asignó el diseño de un centro comunitario LGBT+ en las afueras de la ciudad. Quiero que sea un espacio donde la gente se sienta segura, dijo Ramón. No solo físicamente, emocionalmente. Un lugar donde puedan ser ellos mismos sin miedo. Adrián se sumergió en el proyecto, investigó, entrevistó a futuros usuarios, asistió a reuniones comunitarias. Cada conversación le recordaba su propia experiencia, el miedo, el rechazo, la necesidad desesperada de pertenecer. Diseñó espacios abiertos pero íntimos, áreas para eventos grandes y rincones para conversaciones privadas, colores que transmitían calidez sin ser infantiles, ventanas que dejaban entrar luz pero protegían la privacidad. Cuando presentó el diseño, Ramón sonrió. Esto es exactamente lo que necesitábamos. No solo entiendes el espacio, entiendes a la gente que lo va a usar. El proyecto fue aprobado. La construcción comenzaría en 6 meses. Una tarde, Adrián recibió un mensaje de Sofía. Papá preguntó por ti, por primera vez en un año. El corazón de Adrián se aceleró. ¿Qué dijo? Solo preguntó cómo estabas, si estabas bien. No es mucho, pero es algo. Adrián no respondió. No sabía cómo sentirse. Parte de él quería llamar a su padre inmediatamente. Otra parte sentía rabia por haber tenido que esperar un año para una simple pregunta. Habló de ello con Javier en su sesión semanal por videollamada. Es normal sentir emociones contradictorias, dijo Javier. Puedes querer reconexión y al mismo tiempo estar furioso por cómo te trataron. ¿Debería llamarlo? ¿Quieres hacerlo? No lo sé. Tengo miedo de que vuelva a rechazarme. No sé si puedo pasar por eso otra vez. Entonces quizás no estás listo. Y está bien. No tienes que perdonar en el tiempo de nadie más que el tuyo. Adrián decidió esperar. Si su padre realmente quería reconectar, tendría que hacer más que una pregunta a través de Sofía. El grupo de apoyo en Barcelona era más grande que el de Murcia. 20 personas, historias variadas. Adrián asistía cada 2 semanas. Un martes, compartió su historia completa por primera vez. La traición,
el rechazo familiar, la pérdida del trabajo, la caída, la reconstrucción. Cuando terminó, varias personas tenían lágrimas en los ojos. Gracias por compartir eso, dijo un chico joven, tal vez 23 años. Yo estoy donde tú estabas hace un año. Escucharte me da esperanza. Después de la sesión, el chico se acercó. Se llamaba Mark. ¿De verdad mejora?, preguntó, con voz temblorosa. Mejora, no de la manera que esperas. No vuelves a ser quien eras, pero te conviertes en alguien más fuerte. Mi familia me echó hace 3 meses. No tengo trabajo. Duermo en el sofá de un amigo. Siento que estoy molestando a todos. Adrián vio su propio reflejo de hace un año. Escucha, no sé qué va a pasar mañana o el próximo mes, pero sé que si sigues apareciendo, si sigues luchando, vas a encontrar tu camino. No porque el mundo sea justo, sino porque eres más fuerte de lo que crees. Mark se limpió las lágrimas. Gracias, necesitaba escuchar eso. 6 meses después, el centro comunitario estaba casi terminado. Adrián visitaba la construcción cada semana, asegurándose de que cada detalle fuera como lo había diseñado. Ramón lo acompañó en una de esas visitas. Hay algo más, dijo. Nos invitaron a presentar este proyecto en una conferencia de arquitectura en Madrid. Quiero que tú seas quien lo presente. ¿Yo? Es tu diseño, tu visión. Deberías ser tú quien lo comparta. La conferencia era en 3 meses. Adrián nunca había hablado públicamente sobre su trabajo en este contexto. La idea lo aterraba. Preparó la presentación meticulosamente, pero a medida que trabajaba, se dio cuenta de que no podía hablar del proyecto sin hablar de por qué lo entendía tan profundamente. No podía explicar el diseño sin explicar su propia experiencia. La noche antes de la conferencia, llamó a Javier. Voy a salir del armario públicamente mañana, frente a cientos de profesionales de la industria. ¿Cómo te sientes? Aterrado, pero también listo. Cansado de esconderme, cansado de pretender que mi identidad no informa mi trabajo. Entonces hazlo, pero hazlo por ti, no por nadie más. El día de la conferencia, Adrián subió al escenario con las manos temblando. Miró al público, cientos de rostros, algunos conocidos de Valencia. Reconoció a Fernando, su antiguo socio, sentado en la tercera fila. Respiró profundo y comenzó. Este proyecto nació de la necesidad, no solo de la comunidad que lo solicitó, sino de mi propia necesidad. Hace 2 años, perdí todo, mi pareja, mi trabajo, mi familia, por ser gay, por atreverse a existir abiertamente. El silencio en la sala era absoluto. Este centro comunitario no es solo un edificio, es una promesa de que hay espacios donde podemos existir sin miedo, donde nuestra identidad no es una desventaja, sino simplemente parte de quienes somos. Mostró los planos, explicó las decisiones de diseño, compartió testimonios de futuros usuarios, pero lo que más impactó fue su honestidad brutal sobre por qué entendía tan profundamente lo que este espacio necesitaba ser. Cuando terminó, el aplauso fue estruendoso, pero más importante que el aplauso fueron las conversaciones después. Arquitectos jóvenes que se acercaron para agradecerle, estudiantes que dijeron que su historia les dio coraje, profesionales establecidos que confesaron sus propias luchas silenciosas. Fernando se acercó al final. Adrián, yo quiero disculparme por cómo te tratamos, por mi cobardía. Adrián lo miró. 1 año atrás habría sentido rabia. Ahora solo sentía cansancio. Aprecio la disculpa, pero no cambia lo que pasó. Lo sé, solo quería que supieras que estaba equivocado. Todos lo estábamos. Entonces cambia. No conmigo, ya no importa, pero con la próxima persona. Sé el aliado que no fuiste conmigo. Esa noche, Adrián recibió docenas de mensajes, ofertas de trabajo, invitaciones a colaborar, pero el mensaje que más le importó fue de Sofía. Vi el video de tu presentación. Estoy llorando. Estoy tan orgullosa de ti. Papá también lo vio. El corazón de Adrián se detuvo. Y quiere hablar contigo cuando estés listo. Adrián miró el mensaje largo rato. Luego respondió: dile que yo también quiero hablar, pero en mis términos, no para pedir perdón por ser quien soy, para que él pida perdón por cómo reaccionó. Entiendo.
se lo diré. 2 semanas después, Adrián y su padre se encontraron en un café neutral en Valencia. Su padre había envejecido, tenía más canas, más arrugas. «Gracias por venir», dijo su padre. «Gracias por estar dispuesto a escuchar». Hablaron durante 3 horas. Su padre lloró, admitió su error, explicó su miedo, su confusión, su vergüenza propia de no haber sido mejor. «No puedo cambiar lo que hice», dijo, «pero quiero intentarlo, si me dejas». Adrián no perdonó todo en ese momento. El perdón, aprendió, era un proceso, no un evento, pero aceptó intentarlo, paso a paso. 6 meses después, el centro comunitario abrió sus puertas. Adrián estaba allí, viendo a personas entrar por primera vez a un espacio diseñado específicamente para ellos. Una mujer mayor se le acercó con lágrimas. He esperado 70 años por un lugar así. Gracias». Adrián sonrió. Había perdido mucho, pero había ganado algo más valioso, la capacidad de ser él mismo completamente, y de usar su dolor para crear algo hermoso. Esa noche, escribió en su diario: «La caída no fue el final, fue el comienzo, del hombre que siempre debí ser».